No, Ok, listo. bien. Te oigo. César, te había escrito unas líneas en el chat contándote un poco lo que me sucede cuando intento observar eh, y lo que te comentaba es que creo percibir que estoy consciente de mi cuerpo, de que de mi mente, de mis emociones, y en algún momento eh, creo percibir que soy consciente de que soy consciente. Y por algún motivo, en algunos momentos, no se da siempre, pero en algunos momentos pareciera que el pensamiento se aquieta un poco y ahí sucede algo que es como una percepción de una corriente de energía y también hace que mi cuerpo se estremezca. Entonces, cuando estoy en esa situación, mi atención se mueve hacia esas sensaciones. Ujú. Eh, lo concreto es que con todas las experiencias que intento moverme, no consigo experimentar algo más allá de lo que percibo que es limitado. Y no sé cómo hacer quizás es una no acción, pero no consigo encontrar ese no movimiento, porque no, supongo que no puede ser un movimiento que me permita experimentar lo que yo intuyo que soy y lo que yo te escucho y lo que leo que soy, pero no consigo experimentar eso, solo consigo intelectualizarlo y al intentar observarlo me pasa esto que te comento. No se puede ver o experimentar a la realidad última. La realidad última es aquello que ve. Verlo, conocerlo, es serlo. ¿Me sigues? Sí, creo. Evidentemente no puedo experimentar ser, si es que puedo poner la palabra experimentar, porque si no, no estaría en esta situación, ¿no? Hay algo que no termina siendo en mi experiencia, en la experiencia de la que soy consciente o de la experiencia que está en la superficie de mi conciencia. De nuevo, conocerlo, verlo, es serlo. No puede ser el objeto de la experiencia de la mente. La mente no puede verlo. La mente, el que ve, es parte de la ilusión. El que ve lo visto y el acto de ver como tres entidades separadas, colectivamente es la mente. Cuando el que ve desaparece, lo que queda es aquello que ve o aquello que es consciente. E intuitivamente, es decir, más allá del intelecto, la razón, etcétera, etcétera, se sabe que eso es lo que uno es. La mente es solo ¿Por qué? es un pensamiento. El pensamiento yo o yo soy el cuerpo. Cuando ese pensamiento colapsa, lo que queda es lo que uno es.
¿Por qué no colapsa? ¿Mm? ¿Por qué no colapsa? Porque puede que quede algún tipo de movimiento, intención, voluntad, deseo, concepto, creencia, algún tipo de impronta, algún tipo de tendencia, si se quiere, incluyendo la tendencia de querer realizar el ser. La mente tiene que quedarse completamente quieta, tiene que olvidarlo todo y no querer absolutamente nada. Eso no puede ser un acto de voluntad. Entonces, no No, puedo tener, es un no. movimiento que evidentemente no conozco. En este caso, voluntad no es para alcanzar al ser, porque es lo que uno es. Uno no puede alcanzar a ser lo que uno ya es. La voluntad es solo para mantenerla quieta, mantenerla introvertida, que es lo mismo que mantenerla quieta. Cuando la mente se queda quieta, se sumerge en su fuente, pero no está disuelta, está sumergida. Está morando en su fuente. No se externaliza a través de los sentidos y se asocia o identifica, se identifica con objetos, pero aún así todavía está asociado, identificado con un objeto, un cuerpo. Todos los pensamientos desaparecen cuando la mente se introverte y lo que queda es el pensamiento yo. Entonces es el ser quien a través de su poder o un poder contenido dentro de sí, que es sí mismo, disuelve a ese pensamiento yo, primero temporalmente y luego permanentemente. El tiempo que tarda en desaparecer el ego depende del individuo, ¿sí? De la cantidad de ideas preconcebidas, improntas, creencias, deseos, conceptos. Aunque mantengas a la mente quieta es suficiente. Pero ¿cómo mantengo la mente quieta sin, sin pedir para que eso se detenga? Hay, hay un mecanismo limitado que funciona en esta Es ma- experiencia, es mantener la atención en el sujeto, en el buscador mismo, pero eso lo hago con la mente. aparentemente. Como la mente aún está presente y la mente todavía proclama ser el hacedor de la Sí, indagación, de la meditación o de lo que sea. sí, Inclusive cuando hay un atisbo también. Esa es la última forma del ego. Proclama ser el experimentador, realizador de la conciencia y dice yo soy eso. Pero eso no dice sí. nada. Eso simplemente es y es lo que uno es. Está vivo. Esa energía que experimenta
se podría considerar, entre comillas, un síntoma de progreso, es decir, se empieza a liberar una especie de energía, lo que la gente llama Kundalini. Estremece el cuerpo, la espina dorsal, calor, movimiento, etcétera, etcétera. Pero la fuente de eso es una corriente que es mucho más sutil que eso. Y todos esos fenómenos energéticos, si se quiere, que estás experimentando, varían, cambian, que sufren modificaciones, ¿cierto? En cambio, la corriente no. El generador o aquello que genera esa corriente, esa energía es una ininterrumpida, no modificada, invariable, sí, no sé cuál es la palabra, buscar, bienaventuranza o beatitud, o el silencio. Lo escucho muchas veces, pero, Es que el ego quiere pero experimentarlo y esa es la trampa. La búsqueda no es por el ser, lo que estamos buscando es al no ser, aquel que reclama ser un ser. ¿M? y que, pero lo estoy, y que pero lo hago limita, con un mecanismo limitado. y que Las herramientas que tengo son estas. la Yo indagación, puedo, la indagación es para aquellos que no pueden quedarse quietos de buenas a primeras. Y la indagación hace que la mente se aquiete. Hasta ahí llegan los esfuerzos, práctica, intención, voluntad, sadhana o como lo quieran llamar. El resto sucede por gracia. ¿y por qué se oculta tanto la verdad? No, ¿y cómo va a estar oculta? Ya sabes que eres, simplemente lo confundes con el cuerpo porque la mente crea esa confusión. Te hace creer que tu realidad, que ya eres, está limitado al cuerpo, a ese nombre y a esa forma en particular. Ciertamente algo se va a revelar desde el interior, por decirlo de alguna manera, porque todo conocimiento, inclusive el conocimiento del sí mismo, está asociado o en relación con el cuerpo. Aunque no está limitado a él, se revela en relación con el cuerpo. Entonces pareciese que en algún lugar al lado derecho del pecho, algo se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, como el sí mismo. Y uno intuitivamente se da cuenta de que eso es lo que uno, en esencia, como fuente, como sustrato, como testigo absoluto, lo que uno es.
Gracias, César. Bueno, veré si puedo avanzar, si es que hay que avanzar. No, no, todo eso, acuérdate que avanzar, todo eso tiene que requerir la presencia de un sujeto, de un individuo, de una persona, del buscador, el que avanza, que progresa, que está cerca, que ya va llegando, que ya está casi listo. Inclusive, la ilusión última, que es la creencia de que lo experimentó. Lo es. Mm. ¿Cuán lejos puede estar? Yo creo que unas palabras muy poderosas para mí, que tuvieron un impacto muy profundo para mí. Era cuando uno de mis maestros dijo, aquello que te permite hablar es aquello que te permite escuchar. El poder, lo nombró, que te permite hablar, es el mismo poder que me permite me escuchar. ¿Cuán lejos o cuán cerca podemos estar de ese poder? Decía que incluso si negábamos la existencia de ese poder, lo utilizábamos gracias a ese poder. El poder del ser no es diferente del ser, es el ser. El intelecto creo que lo puede entender, pero, pero está el límite. Está al límite. El intelecto llega hasta ahí, donde se hace obvio de que tiene que haber algo detrás de todo que se hace cargo de todo, ¿sí? De que tiene que haber un poder Sí. superior, por la falta de mejor palabra para referirse a ello. Algo que hace que el sol brille, ¿m? Que el viento sople, las mareas fluyan. ¿M? Tiene que haber un principio inteligente. ¿M? Inclusive las teorías de algo que surgió de allí, al final son irrelevantes porque si no hay nada separado, unido a eso, y por ende solo eso es, entonces, ¿qué surgió? ¿Qué se disolvió? ¿Mm? ¿Quién lo vio? ¿Quién atestiguó? ¿Mm? Si no hay dos, entonces, ¿quién es quién? Y no sé. ¿Y qué cosa es qué cosa? Mm. El intelecto llega hasta allí. El resto le pertenece o se sabe por medio de la intuición. Es decir, se sabe, intuición es algo, es la forma como uno sabe que algo es, como es, sin la necesidad del raciocinio, el análisis, etcétera. Por momentos tengo claro esto, pero cuando observo la experiencia, inclusive esta conversación, es una experiencia completamente limitada.
Porque la está Es, teniendo el ser limitado. Y el ser limitado no puede experimentar aquello que no tiene límites. El ser limitado desaparece en aquello que no tiene límites, se disuelve en aquello que es ilimitado. Se disuelve quiere decir el pensamiento yo, la creencia, el concepto, la imagen mental que se ha superpuesto en nuestra realidad y hace creer que el cuerpo está límite, que el cuerpo es el ser, o que está limitado el ser, o que el ser es solo el cuerpo. El ser es todo. Si identificamos al ser como el sujeto, ¿ok? Y a la manifestación, el ser es el sujeto, por decirlo de alguna manera, es la realidad. Y lo que ese sujeto percibe es la manifestación, que es la ilusión. ¿Mm? Pero desde este punto de vista no mental, el sujeto y objeto son una y la misma cosa. Y esa conclusión te lleva a la otra conclusión de que si son una y la misma cosa, no hay realmente ni sujeto ni objeto, ¿no? Que solo el ser es. La identificación con el cuerpo hace creer que el cuerpo es el sujeto, ¿no? Y que el mundo es el objeto de su percepción, el objeto de su conocimiento, ¿no? Y que ese sujeto está separado del objeto. Yo estoy aquí, tú estás allá. Dos, yo y tú. Eso es prácticamente la mente, yo y tú. No solamente aparentemente son dos, sino que están separados, ¿sí? Yo y tú, yo aquí y tú allá. Y somos diferentes. Yo soy así y tú eres asado. ¿Mm? Y somos independientes. Tú por tu lado, yo por el mío, yo no te necesito, puedo vivir sin ti. Y luego entonces llega y se pone más tonta la cosa y yo soy mejor que tú, peor que tú, ah, más puro que tú, más impuro que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son pensamientos que tienen como raíz el pensamiento yo. Si la atención cae en el pensamiento yo, todos los pensamientos desaparecen y eventualmente el pensamiento yo es absorbido, ¿m? Por la misma fuente de donde, entre comillas, surgió. ese punto es el que no conozco. Ah. Y, pero tú como individuo no lo puedes conocer. Tú como el ser solamente lo puedes ser. Te vas a dar cuenta de que eres esa no dualidad, esa existencia no dual, esa existencia indivisible. El yo no puede experimentar el estado libre de yo. La mente no puede experimentar el estado libre de mente. El ego no puede experimentar el estado libre de ego. Sería una contradicción inclusive en términos. La liberación no es para el ego, es del ego. No es para yo, es del yo. ¿Mm? No es para la mente, es de la mente. La mente simplemente debe quedarse quieta, es decir, dejar de pensar en la realidad objetiva. ¿Mm? Me gusta, no me gusta, la acepto, no la acepto, agradable, desagradable, moral, inmoral, bueno, malo.
¿Mm? Muy bien. La mente debe quedarse quieta. Completamente quieta, sí. Ese movimiento o no movimiento, ¿cómo se produce? Porque eso es todo lo que yo puedo hacer, dejar la mente quieta. No puedo hacer otra cosa. El resto no, el resto sucede, El resto ¿no? viene, el resto es el ser, ¿sí? El resto es el ser. Hay un poder Lo que, hay un poder que se revela aparentemente al individuo, pero bien, absorbe al individuo, al bien. menos temporalmente al principio. El individuo es el mismo, es la misma idea de separación. Muy bien. Lo único que puedo hacer es dejar la mente Bien. quieta. El individuo crea la idea de que la manifestación en su totalidad, de que la ilusión en su totalidad existe independientemente de una fuerza, de un poder, de una corriente, llámalo como tú, algunos lo llaman Dios. Es extremadamente sutil, pero solamente tiene que estar muy quieto, de manera que no lo cubra con sus pensamientos. ¿Hay algo que se pueda decir sobre cómo aquietar, cómo conseguir esa quietud en la mente? Porque cualquier cosa que escuche va a perturbar, cualquier Mantén, cosa que piense, cualquier intención que tenga, mantén la, lo mantén, perturba. mantén la atención en el sujeto, en el Pero yo. el movimiento de mantener la atención es un movimiento de la mente. No, no, no. Ahí es donde está la trampa. ¿Ves? En que la instrucción se da y el intelecto viene, ¿ok? Y la cuestiona, la analiza, ¿entiendes? Simplemente. Sí, cuando los pensamientos son acerca de objetos, ¿verdad? Sí, Por lo tanto, los objetos son pensamientos. sí, Sin pensamientos no hay objetos, sí. correcto. Cuando aparezcan los objetos y la atención se vaya al objeto, simplemente de manera muy gentil, muy tranquila, lleva la atención al sujeto. Los objetos, los pensamientos, regresan al sujeto, al pensamiento yo. Y este, eventualmente, es absorbido por el ser. Pero ahí no pasa a ser un objeto cuando mi atención la vuelco al sujeto, la vuelco como a la sensación de conciencia. Ese es, es No, lo que esa conciencia es ilusoria, es relativa. esa conciencia es ilusoria. Ok. Claro, el que dice ahora ser consciente Mm, es un consciente. pensamiento. Ah, es un pensamiento. Claro, Ok, porque lo que ok. uno llama conciencia es conciencia de cuerpo y que el cuerpo es el que ahora es consciente. Realmente es el ser quien ve al sujeto. Por eso a veces lo llaman aquello que ve.
Lo llaman, ya ni siquiera puedo decir que ninguno de esos conceptos son míos, esos ya estaban allí, simplemente uno los utiliza. Entonces, deja el intelecto quieto. No lo uses. El intelecto no puede funcionar sin conocimiento, ¿cierto? No sé si conozco un movimiento sin pensamiento mientras estoy en vigilia. No, ¿A qué no a recuerdo qué te refieres movimiento sin pensamiento? hacer sin pensar. Y cuando duermes, estás Pero haciendo cuando duermo, estás haciendo que el sí, cuerpo funcione. ¿A qué te pero refieres, no, a qué te refieres con hacer? ¿Acaso eres consciente de tener el conocimiento y de manera consciente hacer que el pelo crezca, el corazón lata, los pulmones funcionen, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema inmunológico? ¿Quién está haciendo eso? la inteligencia, Ah, entonces, y todo eso es movimiento, ¿verdad? sí, Entonces, ¿quién es el responsable del movimiento? Aquello que es inamovible, aún así, vivo. bien. Esa inteligencia hace que este cuerpo físico tenga la experiencia de pensar. Mi pensamiento es parte de esa inteligencia. Todo, realmente esa inteligencia no hay partes, todo es esa Bien, inteligencia, de eso se trata, no de que haya es, uno que experimente al otro, ¿m? Sino que uno se dé cuenta de que uno mismo es la totalidad, ¿m? Esa existencia que es absoluta e indivisible. Por eso dice conciencia absoluta. Absoluta quiere decir inclusiva, sí, donde no hay nada fuera de ella ni dentro de ella. Donde todo, inclusive todo es, ya tenemos todo y ella, pero el que escucha esto, como tiene la mente dividida en dos, hay que ponérselo así. ok. El instrumento que tengo, que es la mente, que puede acercarme hasta un lugar limitado, me lleva a la situación límite donde lo que tengo que hacer, si es que hay que hacer, es a quitar la mente. No hay otra cosa para que aquello precipite, para lo que es precipite. No, para lo que es precipite, será para lo que no es precipite. Bien. Para lo que no es precipite en lo que es. Es decir, para que se sepa que también es eso, que todo es eso, y al final ya no hay un todo, ¿sí? Y eso, solo eso es. Esa es la verdad absoluta desde este punto de vista.
Supongo que no hay mucho más que decir y no hay mucho más que escuchar. Solo tiene que suceder eso, o no suceder el movimiento mental y eh, que evidentemente es eso que no consigo. Deja el intelecto. ¿Cómo lo hago? ¿Qué lo hago? ¿Cuándo va a desaparecer? ¿Tú crees que el ego quiere desaparecer? El ego pregunta, pero ¿hasta cuándo? ¿Por qué no desaparece? Porque haciendo eso, no se queda quieto. ¿Sí? Lo que sucede es que lo que sucede es que este instrumento no conoce otro movimiento, no conoce otra experiencia, no conoce otra forma de transcurrir el tiempo. Vos me contás esto, yo leo, intuyo que yo soy y que yo soy experimentándome en un vehículo limitado. En un vehículo limitado. Pero eso sigue siendo una proyección mental, sigue siendo imaginación. Sí, pero es el instrumento que tengo para acercarme lo más posible a... No, de ahí tienes que ir al conocimiento directo. Después que hay una comprensión intelectual clara, ¿ok? Entonces hay que ir al conocimiento directo. Conocimiento directo no puedo llegar si mi mente se mueve. Correcto. Lo que no consigo es a quitar la mente. Pero, Cuando creo que la pero mente, ve la trampa, no consigo, o sea, yo considero que hay que hacer algo para no hacer nada mentalmente quieto. ¿Ves la contradicción? sí, ¿Qué hago para mantener la mente quieta? Uf, ¿cómo hago nada? Eso no lo sé. pero esa pregunta, no sé si te das cuenta de lo absurdo de la pregunta. ¿Qué hago para quedarme quieto? Cuando quedarse quieto es dejar de hacer algo mentalmente. Sí, es una contradicción completa, pero ahí quedo. La mente es el que ve. Entonces mantente como el que ve. Si hay pensamientos, no solamente ve a los pensamientos, sino ve al que ve a los pensamientos. Cuando creo ver al que ve y cuando creo que la mente se aplaca un poco, me sucede esto que te comentaba. Hay Son un juegos. torbellino de energía Exacto, y me la, desenfoco de nuevo. la mente va y busca en el cajón donde tiene guardado su arsenal, ¿sí? De reserva y empieza a tirar los últimos cartuchos, ¿sí? Como forma de distracción.
porque ahí tienes a un sujeto experimentando esto, ¿sí? Y pregunto, ¿qué es esto que me pasa? ¿Y por sí, qué no puedo ir más allá de esto? sí, ¿Y qué es esto? Y taca, 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 taca. Entonces, indiferentemente de los bombos y platillos, fuegos artificiales y fenómenos extraordinarios que sucedan, no pienses en ello. No vas a poder no ser consciente de ello, porque si están ahí hay conciencia de ello, pero o alguien que los vea, que los experimente, que los conozca. Yo. Entonces, indiferentemente del fenómeno que suceda, físico, mental, energético, kundalínico, chácrico, ah, lo que sea, mantén la atención en el sujeto, en el experimentador, observador o como lo quieras llamar. Yo. a ver si te entiendo. Esto es fijar la atención en, en lo que es consciente. No. ¿Quién va a poner la atención en aquello que es consciente? ¿Acaso hay dos? La pregunta es completamente fuera de contexto. En vez de preguntar pregunta quién. A ver, ¿quién es ese que pregunta? Pon atención en el quién que pregunta y dime qué pasa. Ahora, La respuesta que es mi personalidad exacto, pero ¿dónde están los demás pensamientos cuando indagas acerca del indagador? en la mente. ¿Ah? En la mente. ¿Dónde están los pensamientos que indagan? Todos los pensamientos, cuando pones la atención en el que pregunta, los pensamientos desaparecen. El que pregunta se queda sin pensamiento, ¿cierto? Pero queda el pensamiento de quién soy. Déjalo ahí, ese también desaparece junto con el quién. ¿Quién soy? Busca una respuesta. Yo formulo ¿quién soy? Busca una respuesta. No, no buscas una respuesta. Lo dejo latente. La pregunta ¿quién soy yo? Mira, si yo pregunto quién es él, ella, lo otro, ¿a dónde está la atención? En lo que estás señalando. En el objeto. Es decir, mi interés, mi atención está dirigida hacia el exterior, ¿m? Sí. Hacia lo que se considera realidad objetiva, los objetos. La pregunta ¿quién soy yo? Implica de tener la curiosidad acerca del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Quiero ver al sujeto. Quiero que la atención se mantenga en el que ve, en el sujeto, en el yo. Cuando la atención cae en el yo, listo. No puedes hacer más nada. Ya la atención está en el yo. Los pensamientos desaparecieron. Ahora, si te vuelves a distraer, entonces la vuelves a llevar de afuera hacia, eso es llevarla de afuera hacia adentro, porque parece que aquí adentro hay alguien, ¿verdad? Parece que hay alguien que mora, habita en el cuerpo. Un individuo, un alma individual, persona. La mente da la impresión de que ahí hay alguien.
Sí, de que ahí hay un ser individual, y que ese ser individual es idéntico a todo el contenido mental, a todo el conocimiento, a toda la memoria, todas las improntas, todo el condicionamiento, todos los traumas, todo. Y eso no es otra cosa que pensamiento, memoria, pasado, no existe, es una impronta. todo eso. La idea es aislar a ese yo, ¿sí? Dejarlo solo. Entonces va perdiendo la tendencia a externalizarse a través de los sentidos, agarrar un objeto, ¿sí? Y jugar con ellos mentalmente, intelectualmente. ¿Mm? Entonces, cuando ese yo se queda solo, deja de moverse, ¿ves? Tuc. Sí, se mueve así, de repente, tú. Entonces, cada vez el movimiento es menor, el movimiento es menor, el movimiento es menor. ¿Ok? Y eso quiere decir que la mente está débil. ¿Mm? Y llega un momento en que el ser lo disuelve, el pensamiento yo, o yo soy el cuerpo, colapsa al menos por una fracción de segundo. ¿Mm? Y se tiene un atisbo del ser tal cual y como es. Porque esa corriente se va a revelar y va a absorber al yo al menos temporalmente. Y ahí tienes al poder, ¿m? Que es la fuente, y todo lo demás que es inseparable de ese poder. Y se sabe que todo eso es una y la misma cosa, que no hay dos. Gracias, César. A la orden. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Me escuchás? Sí, te oigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vos sabés que recién, cuando te estaba escuchando en la conversación con Leo, yo siento que también estoy en un punto bastante angustiante, porque como me parecía que estaba él, ¿no? Porque es como que llegué al límite del intelecto. No puedo pensar mal. O sea, después es redundante, porque sigue la mente, sí, sigo siendo mente, si pienso, soy mente. Por lo que vos estuviste diciéndole a él, me dio la impresión, por eso te quiero preguntar, me dio la impresión que lo que sí él es el no suceso, o sea, el dejarme estar como si fuera un cubito de agua, como si fuera un cubito de hielo y se sumerge en el agua, en un estanque de agua. Eso sería, así sería. Correcto. Tal cual.
Claro, o sea, es un no suceso, es un dejarme estar, un derretirme en el océano de la conciencia. Claro, la pregunta es, ¿puedes dividir el agua en cubitos, en pedacitos? Claro, no, claro, entiendo. Pero como estoy Entonces, tratando de, la pregunta final es, ¿quién se disolvió en dónde? hasta eso, sí, sí, claro. Eh, Pero ese es el punto ahora, donde dejarnos estar. Correcto, Es, correcto. No hay agua y cubito, ¿sí? Solo hay agua. claro. Vos recién le decías que la idea es no prestarle más atención a los objetos. Yo estoy en un punto, y me dio la impresión que él también, pero bueno, yo al menos estoy en un punto en que ya los objetos no me interesan. Vivo pendiente de la conciencia, pero veo la conciencia todavía, como vos decís que veías a Ceibaba, como un objeto. Pero si yo me derrito en la conciencia, deja de ser un objeto. Yo soy el objeto. Algo así sería. Claro, la mente es un objeto en la conciencia, no es el, ¿sí? Claro, claro, como vos le Pero decías, pretende ser el sujeto, un sujeto. entiendo. Ese sería el paso siguiente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ujú. Entiendo. Bien, está buenísimo, muy buenísimo. Bueno, gracias, César, ¿eh? Muchas gracias. Ahí vamos. Chao, chao. Ok. Hola César. Oye, que no te oigo porque el volumen está muy bajo acá. Nastia, I think the speaker is still in the car. Can you bring it? The speaker. Can you get it? Sí, te oigo. Hola, saludos. Pues quería comentarte, bueno, han sucedido algunas circunstancias aquí en esta parte de, de la película, pero el asunto es que todavía hay identificación, ¿no? Bueno, no la quiero calificar, pero una identificación y va de irse de un extremo al otro, ¿no? O de decir, bueno, o actúo como villano y hago algo malo, por decirlo así, o actúo como tonto y no hago nada, ¿no? Sin embargo, vienen esos choques y decir, bueno, entonces consigue entonces la estabilidad entre ambas para que no estés así, pero digo, bueno, sería cambiar un yo por otro yo. Y la verdad ya no quiero estar con esa situación de, bueno, irme de un extremo a otro, pero también esa identificación sigue aún y sigue enganchada y ha sido complicado, ¿no? Seguirse identificando. Y hay observación y digo, bueno, yo soy quien ve esa identificación, yo soy quien ve a tanto al miedoso como al valiente No, y el que ve la identificación es identificación. El que ve la ilusión es una ilusión y el que ve la realidad es una ilusión. ujú. Y Sin, entonces, sin el que ve, no hay ni ilusión, ni realidad, ni dualidad, ni no dualidad, ni nada. Lo ujú, único que hay es ser. ok. Y entonces para esa identificación que aún está siendo vista, bueno, no puedo hacer nada por deshacerla. No, no veas a la identificación. La identificación ya es parte del pensamiento del identificado. Ujú, Atención en el de quién es la identificación.
Mía, obviamente, ¿verdad? Sí, La tengo yo. sí. Entonces, olvídate de la identificación y pon la atención en el yo. Sí. De momento, ahorita que lo platicas o que tú me haces esa pregunta, se queda en silencio. I don't know what is it. Se queda en silencio, correcto, se queda quieto, se queda Pero callado. en el momento que está aconteciendo eso y hay otros personajes que te dicen, es que tienes que actuar así o no actuaste así, ya viene el conflicto por decir, bueno, entonces cometí el error de no haber actuado o de haber actuado y ya entra otra vez el personaje, ¿no? ¿Quién? Yo. ¿Quién es ese yo? El interés, la curiosidad se dirige al yo, no en el qué, ¿sí? Sino en el yo, en el quién. Ok. Mm. Si se entiende, es muy fácil. Sí, sí. Sí, pues ya las preguntas que ya no están. No hay pregunta, no hay pasado, no hay futuro, no hay ni siquiera presente. El yo está aislado, está solo, ¿sí? Sin pasado, sin futuro, sin presente, sin lo otro, sin los otros. Solo. Si se Sí, queda solo, no puede sobrevivir. Pero como todavía le queda tinta al bolígrafo, ¿verdad? ujú, Quiere seguir escribiendo, moviéndose, ¿verdad? Entonces, hasta que esa tinta no se acabe, o por lo menos que le quede muy poquita para que por lo menos pueda ser absorbida una vez temporalmente. ujú. Muy bien. Me llenas de mucha paz. Gracias, César. A la orden. ¿A poco no? Tampoco. Muchas gracias, de verdad. Ok, Saludos. Gracias. ok. A la orden y lo menciono. Hi, Caesar. How are you? Is it Shannon or Shani? Either one. Either one. All right. Good. Either one is fine. How's it going? All good. Good, good, good. Good to see you. I have actually a few questions. I had a bit of a interesting week, and I was in an accident, and I'm totally fine. But what came up from that accident was quite mind blowing. Just like because it happened, and then the shock, it really overtook me, and I just found myself getting triggered very
quickly by that, which brought up past situations. So I was trying to, and I was doing my best to stay present and watch the thoughts come up, but sometimes it just gets quite overwhelming. And it just really took a hold of me and just went like this. Yeah. And yeah, I just don't know what to do sometimes when that strong type of body identity, mind identity happens. And even though I do my breathing and try to just be a witness or aware, it's strong. Yeah. See, at the beginning, the mind appears to be the seer of or even the witness. And then if the mind sees the mind appears to be overwhelmed by the mind. Mm. If what sees the mind is the self, you as the self, then you become aware of the fact that your reality is completely unaffected by the quantity and the quality of your mind, your thoughts. Mm. Yeah. Because that came up really strong. And then I was thinking, just as all of that was happening, and I rested, I would just lay and just be instead of trying to fight through it. And then it dawned on me that, I was thinking about the body identity thing. I work in an industry that is all body identity. It's so connected to the body because it's aesthetics, it's skincare, it's body work, it's all of that. So how do I, like in, I guess, my type of work, look at my work because I love it, but how to detach from the body identity when it's so body aware? There's nothing wrong with any of that, okay? With your makeup and your fitness and all that stuff, that's fantastic. Why not? Right? If you keep on inquiring that, and that might go on even if the ego disappears, right? Mm. Because even if you're even if you were not a makeup girl, right? But you're an actress, right? You will be subject to makeup, right? Mm. Or even if, suppose that I'm going to give a lecture on TV, they will put makeup on me because of the lights and the camera and the reflection, right? So that goes on the body. There's nothing wrong with that. See, it's so funny. Good. So funny that you mentioned that. I remember a story that Mrs. Ratanlal shared with us, right? That she got this funny idea of spirituality and then, the hair, the body and no makeup. My Baba told him, what's wrong with you? Why don't you put a little bit of a blush or something? There's nothing wrong. Right? Because you are both. See, you're form and formless. So leave form to be form. See, the body acts spontaneously, right? Unconsciously. See, whatever is there, and you leave it alone, right? Right. Yep. You leave it alone. So there is nothing there. That's the whole point to understand that there is no physical movement of any kind happening independently from the self-consciousness, call it whatever you like, it doesn't matter. So the actual subject, so to speak, is the self. But from the absolute point of view, from the self point of view, the object is inseparable from the subject. When you get that understanding, and then you realize that there is not even a subject and an object. Even the idea of the witness as the absolute witness, and what is witness, all that idea collapses because they are not two. Then who is witnessing what? When all there is nothing but myself. And then who is going to have an issue with what? Who is going to harmonize what?
See, this is a question that many people ask. How can I harmonize this body thing, right, with this knowledge, right? Well, if you see the body as a separate entity and you believe that you are the body, or if you still believe that you are not, because one thing is to believe that you are not the body and to know that you are, it's not even that you are not the body, it's that you are not limited to it, right? Mhm. When you realize that you are not the body, then you are everybody. That's quite good. You're everybody. Mm. You alone But are. what's fascinating, I found, the other day when I was really frustrated, how quickly the mind can control the body. Like that moves so fast and then your body moves and then you realize, or is it your body moves so fast and then your mind realizes what your body's doing? It's so quick. It's almost like it's happening before you even realize it's happening. Well, That's what I was experiencing. that's another thought, that the mind is realizing what the body is doing. The mind is your thoughts around and about the body. Is other considering the body to be I. See, it's either thinking about itself or thinking about someone else. Mm. Mhm. If you look at this I, then you start thinking about something else and you start thinking about itself. Yep. And when you stop thinking at all, it being itself a thought, right? It disappears. The thought I means I am the body. It's body identity. The mind is, this is the beauty of these books and this knowledge. Somebody asked to a guru, what is the mind? And I said, I and you. Remove I and there is no you. True. Yeah. I don't know. Sometimes when you're out in the world, you know what it's like to be in busy cities and all the eyes are clashing and it gets exhausting. And I want to sometimes just go run away and hide, but I'm like, well, that won't solve anything because I'll still be there. Well, Like if I want to perform at the theater, right? My role is to be a clown. I will not be stressed putting a makeup. I will be enjoying putting the makeup because I'm going to play my part. See, I'm not identifying myself with the character I'm playing. So I actually will make sure that it's so nice. So when I go out and play, everybody believes, right, that I am the role I'm playing. yeah. No, that's true. It is a role, isn't it? We all go out and act during the day. Then play your role. Mm. Go back home, remove your makeup, and be happy. Sounds good. And if they relax it, maybe you can keep it for a while you're at home. Well, it's no fun to do your makeup if you're not going to go out and be an actress. Hey. See, not. I don't know. This is what I like, or what I'm grateful, what I'm lucky, whatever, right? Of having the chance to see people that lost the sense of individuality, not to say that they got something, such as enlightenment or self-realization, is that they were so human. They were so normal, down to earth, right? And some of the temperament remain intact. For example, Mr. Ratanlal was a filthy rich man, right? Very well mannered, and his English was quite, Hindu British, and they used to like things good quality because they still could afford it, right?
And then sometimes they will ask the devotee from overseas, could you please bring me this, bring me that, because we cannot find it here, right? He would like to have this brown, I think is the name of the clipper machines, you know, it's a brand called Oh, yeah. BRAUN. Or, Braun. yeah, or somebody will bring Lindt chocolate, right? Oh, yeah. or whatever, right? His shawls, his scarf were good quality because, you know, otherwise will itch and irritation. So it's really, so even Ramana Maharshi said that even if somebody loses the ego and he speaks about it, the words, the way it is delivered, this knowledge, it will be forcibly tainted by the personality, temperament of the person, right? If you're Australian, then you will speak with a Australian accent, maybe with some words that you guys make up that you can understand only yourself, but it will help to the other people to understand what you say. Are you following? Right? I do. I understand. The Igish, you may call it the Igish, I don't know. Instead of the ego, the egoish or something. I don't know. Stop egoishing, right? It doesn't matter. I mean, see, if I can afford the lifestyle that I grew up, right, with I got used to it, right? Then by all means. If not, then whatever comes. In my case, well, I live in everywhere, everybody, any circumstances, so I can adapt easily. I can sleep in a palace or newspapers, I don't care. But if I could manage to, there's nothing wrong with it, you can manage, right? There's nothing wrong with any of that. Nothing wrong with keeping the body flexible, fit, neat. Nothing wrong with decorated. Nothing more decorated than Krishna, Rama, and all this. They were fully decorated, right? Krishna was a prince, right? He was wearing jewels and silk stuff, and that didn't take away self-knowledge from him, right? Janak was a king, right? So the kingdom and the pleasures of the palace, right, didn't take away self-knowledge away from him, right? Right. Yeah. Thank you. At the end of the day, it's only one self that is wearing all the masks. And he creates a mental self, right? To make the story believable, right? We create a life, okay, that manifests itself in an apparent duality, in an apparent subject-object relationship. So, because there is no subject and an object as such, okay, for life to be as it is, the illusion of the mind has to be manifested. I like that. Since the ocean is one, then the self creates the idea of multiples water ice cubes, right? Yeah. One and the same.
Exactly. And apparently one cube of water is interacting with another cube of water. But if you put all these cubes of water in water, then what happens? Right? You get Even ice if you water. say, even if you say that they dissolve, who dissolve in what? Water dissolve into water. You will, deeper you go into these ideas that dissolving, appearing, arising, all that loses completely its meaning. All these are way of speech, right? Until we'll get to the speechless reality. Do you spend time in silence, like daily, or do you go in times of complete silence? I am silence. Who is the I that will spend time in silence is always there. It's true. That's true. It is the mind. There is an apparent individual self that spend time in silence. And being in silence disappears in silence, right? The moment comes that it doesn't matter if you are tremendously mentally active because of the practicality of your daily life. Let's say that you work in a control tower at the airport. That's a very mentally demanding job, right? Yes. Or if you are extremely physically active, let's say that you are a fitness teacher and you have 7 classes a day, right? Yeah. The moment comes that neither the mental activity and physical activity makes you become unaware of your reality. It is only the mind, the thought process that carries me, right? Not the whole mind disappear, because mind collectively is knowledge, right? Memory, intellect that is used to handle this knowledge practically, right? So that memory, and that doesn't disappear, is the ego aspect in the mind, the me. You don't lose your memory, you don't lose the capacity to think, the capacity to feel. It is the thought I. See, within the thought process, body identity disappears. And then when that thought I disappears, this is what covers the reality. It's what Ramana used to say. See, there was a moment that I was always aware of myself. It doesn't matter if I was talking, reading, working, or seated, right? Or walking. It's like the projection doesn't have the power to make you forget that underneath that there is a screen, and that the screen is your reality. Let's put it in that way. Doing my best to speak about this. You are the illusion and the reality. And there is no illusion and the reality. That's the beauty of it.
There is illusion and reality, and there is no illusion and reality. See, because they are one and the same. So you are the illusion, and as far as the reality is concerned, you don't have to worry about it. It's there. It cannot go anywhere, and it is untouched by the illusion. And then you, as illusion, play whatever illusion you have to be played, right? And you are completely unconcerned about that. Like a child, interested only in what you're doing at this moment, and then when you look there, you're gonna do that. It's not even, you don't even remember what were you doing or saying or even thinking 30 seconds ago. Yep, true. And this is the whole point. There is no separate independent phenomenon. That's the whole point. It's not about doing this and not doing that, being like this and not being like that. It's no. If you see phenomenon, Maya, illusion, manifestation, world, as separate from the self, then call it whatever you like. If you don't see it separate from the self, then it is also the self. Therefore, the self alone is, then what's the matter? Matter never matters, right? And True. mind you don't mind. Thank you. You're welcome. Isabel, ¿estás por ahí todavía? You want to talk, Terry? Yeah? It seems as though, I guess, as you go deeper or What? become more, English, please. it seems as though seems as though as I go on with practices or whatever,
that emotions or whatever arises, it doesn't seem to take up my whole attention. It's more like something that kind of passes through rather than I am that, I guess. Correct. It passes by. Yeah. And is that because my belief isn't that strong with that Yes. anymore, or is it now Yes. that it's, Yes. yeah, The identification with thought is loosening up. And when identification with thought loosens up, then identification with form loosen up too. right, yeah, Because all that, the emotion that I feel is because what is happening to me. I am the experiencer of such and such phenomenon, and I react emotionally in a particular way. That reaction is the byproduct of thought, so it is the phenomenon in the body called emotion, right? Because it is felt in the body, right? yeah, Even the body begins to, oh God, thank you. Because of that, and the body says, yeah, I'm not interested in your stuff, mind, so leave me alone. I am a very peaceful, quiet organism. Right? If the body could speak, the body doesn't say I. So it's something within the body says I, apparently. That is the mind. The body doesn't say I, and the self doesn't say I. Something between the two arises as I, and that is the mind. This is called the knot between the self and the world. That gives the impression that the world is separate from the self, that the illusion is separate from reality. It's like sometimes I do this analogy. Let me see if I can maybe able to use this, right? Let's say that this is a reality and this is the illusion, right? There are not two. This one is one piece of cable, right? So if we make a knot here, right? It appears that you have one here and the other one there, right? And it is apparently separated, splitted into two because of the knot. You remove this knot, right? It's still there. yeah, Exactly. It's called the knot in the heart. Meaning by heart, the self, right? yeah, sure. That is what covers the self. Not even the knowledge that you have, see, the practical thinking now. Is this tiny little thought, I am the body. There's the ego, the mind, individual, soul, person, whatever you like. It's what gives the impression that there is somebody. Because thought process gives the impression that there is actually a somebody there. That there is a personal self, individual self, and so on. And it's nothing but a bundle of thoughts.
memories, tendencies, concepts, images, desires, right? Intellect. All that collectively is the mind. So it is Yeah, gotcha. aspect of the mind. It is aspect of the mind that disappears, the ego. And then all the beliefs, the ego concept disappear, and all the concept disappear. The ego is a belief, the belief disappear, all the beliefs disappear. The psychological thinking, right? The imagination, all that stuff. Even when you say this is blue, it's also imagination, but that is harmless. This is just for the practicality of daily life, the language that you speak, blah, blah, blah. Certain form of conditioning, the way you wear, what you wear, what you eat, the way you eat, some, I don't know. Again, we spoke about it before. Mate. So entertainment, yeah. Yeah. If you were living in India, you may eat with your hands because you were conditioned to eat with your hand. But this is harmless. Right? It's the belief, right? Yeah, gotcha. The basic beliefs are the so-called Trinity: the individual, the world, and God. And all what involves the belief in God, and all what involves the belief in the world, right? Mm. The material belief system and the religious belief system, all that is what disappears. And you may have to put up with some stuff now and then. What can you do? Even Ramana Maharshi said that when he was living in his house before leaving Madurai, okay, he says, I lost interest, family, friends, education, right? I would sit on the floor and I would hold the book in front of me, but I was not reading anything. The attention was on the self. On his own self, right? Just pretending. And he said, I would put up, right, with the discomfort, humbly, right? But involves living in the house and mother asking him to do this and that, or scolding him and whatever. We'll put up with that. At the end of the day, someone else's madness, why shall I bother? Right? Why should I bother by other people's ignorance? And when you know that ignorance, I mean, the person is helpless, then you feel different, you feel kind of compassion for that person, you feel pity, sorry, I don't know, empathy, whatever. Because it's you. You're still trapped in the mind. It's not another one. So there are less reactions. See, we react less, right? Less. Right. And if we do, it's like, oh, well, okay, yeah, whatever, right? You are less attached to it, right? You see it more than believing that you are what you see. Okay. So you begin to identify more and more yourself as a witness
right, than what is witnessed. And this is as long as there is mind, right? Because even the idea of witness is an illusion, right? So because there are no thoughts, the witness has nothing to witness, right? There is no Yeah. world to witness in a sense that I'm not talking about the material world, I'm talking about the conceptual one, right? That there is a tree, and there is a mountain, and there is a flower, and there is people, and so on, right? Mhm. And witnessing the thoughts, the mind. Now, if the mind is quiet, the witness has nothing to witness, right? And then the Yeah. witness is of no use, and the witness also disappears. Now, what remains is, again, this is what is called absolute consciousness. It's a consciousness that it is absolute, inclusive, see, where there is nothing outside of it, right? The mental consciousness is a relative consciousness, right? Yeah. Which is divided, multiplicity, separation, and all that stuff. It's separation, division, multiplicity, right? Absolute consciousness, no multiplicity, no division, nothing, no differentiation, nothing. It just seems ridiculous. Yeah, It seems ridiculous. it's absolutely. It's wonderfully ridiculous. See, if we see this objectively, so to speak, if I can use that word, you see, my God, this is so, it's amazing, right? Mm. Even Ramana says that the mind was a wonderful, see, a wondrous, I think is the word. I don't know if he Yeah. used, I don't know if that was the word he used. This is the word was used to translate what he said. Wondrous power, right? Within Yeah. the self, right? That creates a world, not the material world, right? The idea that there is a world, see, a second entity called the world. And that second entity called the world can appear only when I appear. Right? Yeah, sure. The seer of the first I, and then there is the world, and then there is a God, and the rest of it. It's amazing. We don't longer see, even if the mind still plays around now and then, right? You say, look at that. How amazing is that? Right? That creates a whole story, creates a whole, it's all an illusion. It's just an image. It's imagination. Yeah. Imagine that they will absolutely have to manifest. See, this fool, right? To pull itself. How foolish is that, right? But it's no longer, it doesn't have a derogative context. See?
Can we say Yeah, this? sure. Oh, how foolish, that's ridiculous. It makes no sense. How stupid is it? Right? It doesn't have any negative Yeah, feeling. negative judgment. Yeah. Thanks for the reminder. Always welcome. I think there was somebody from Spain. I don't know if the question disappeared. Let me check because there is only Isabel. I think Isabel was wanting. Yeah, I think Isabel wanted to talk something. Yeah. Isabel? Te abre el micrófono, a ver. Ah, el video. Ya se me olvidaba. ¿Me escuchas bien? ¿Perdón? ¿Se escucha bien o no? Ah, se No. escucha bajito. Déjame subir el volumen acá, a ver. Yo también. Ajá. Bueno, nada, en realidad más temprano no tenía preguntas, tenía como la necesidad de contar algo, pero realmente cuando uno pasa el momento de la impulsividad, se da cuenta que no es necesario. Tal vez en algún otro momento lo sea, en este momento no, es el ego que quiere compartir cosas y creer que de tu lado también era necesario escucharlo y en verdad no es necesario. Así que nada, la síntesis de hacia dónde iba era de alguna manera decirte gracias. Nada más. Así que eso, esa era la síntesis, pero había que dar muchas vueltas y no es necesario. Así que gracias. Ok, a la orden. Ok, entonces lo dejamos por hoy. Ojalá que mañana no tengamos otra vez problemas con la luz. La están cortando a veces a 12 horas, se va en la madrugada y a veces y hacen un calor horrible. Que sin el aire te zancochas en el cuarto. Entonces se va a veces en la madrugada, llega otra vez un rato. Y esta mañana, cuando ya no había luz en la mañana, llegó como a las 5 de la tarde.
Y ni siquiera le dicen a la gente, mira, de tal hora a tal hora, porque te prepares, cocines algo el día anterior o lo que sea. Porque la gente aquí, como en casa, que no tenemos hornillas de gas ni eléctrica, pan con queso. Ok, nos vemos mañana.